¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del Standard Poor's, de su posibilidad de reversión, así como el Nasdaq y algún que otro ETF. Pero antes quería mostrar como ejemplo este movimiento que habíamos visto alguna vez en el par dólar real, que debe estar el video por acá, donde veíamos en zona de máximos una pauta de reversión, ¿no? O sea, decíamos que en esta zona aproximadamente podía darse una baja importante, tal como se dio. Lo que veíamos en ese momento era esta figura que, digamos, al encontrarse en zona de los últimos máximos, hace una corrección, comienza luego a intentar una nueva suba, pero ya consumiendo más tiempo y sin poder lograr superar esa zona de techos. Acá hay una pequeña exageración, quiebra el máximo anterior y luego cae nuevamente y falla, decimos, o sea, no logra superar ese máximo y vuelve y cae más fuerte, ¿no? Lo importante de esto es entender, no solo reconocer la figura, sino entender qué está diciendo el precio, la intención del precio o de la puja entre compradores y vendedores en esta zona, ¿no? Vemos que el precio avanza con cierta decisión, corrige un poco, vuelve a intentarlo, vuelve a corregir. Ya esta segunda fase de corrección es más profunda, hay un solapamiento, digamos, con esta primera fase correctiva, y ya luego, al intentar nuevamente superar esa zona de máximos, no puede hacerlo y se cae. Bueno, esta es una figura simple, podemos decir, de finalización de una tendencia. A veces las denominamos pautas terminales o figuras terminales, y bueno, es bastante común y, digamos, presente en una gran cantidad de ocasiones. Vamos a tomar esta figura como ejemplo y vamos a ver algo en un ETF inverso. En este caso vamos a ver el movimiento del SOX, que sería el ETF que agrupa a semiconductores. Vamos a ver, este movimiento bajista, pero vamos a ver el inverso, el SOXS, donde vamos a ver esto muy similar a lo que yo les estaba marcando en el par dólar real previo a esa caída que había tenido, ¿no? La intención del precio, en este caso, es bastante parecido a eso que les estaba mostrando. Vamos a interpretarlo también desde el punto de vista más de la etiqueta, ¿no? Desde el punto de vista de Elliott. Acá lo que podemos observar es un movimiento que yo considero que es un movimiento de corrección previo a una continuación de tendencia, que podríamos decir que es una onda plana. A, B y C, acá estaría finalizando C. Lo que sucede muchas veces en onda C, puede ser también en onda 5, es que se da esta suerte de movimiento de finalización, esa pauta terminal, cuya característica es precisamente el solapamiento de esas dos ondas correctivas, ¿no? Si le ponemos etiqueta, podríamos decir 1, 2, 3, 4 y 5, pero tengamos en cuenta que no es un impulso normal, es un impulso que está solo presente, puede estar presente en ondas C o en ondas 5. No lo podemos encontrar como un impulso, o sea, no podríamos encontrar esa excepción en una onda 3, por ejemplo, o en una onda 1. Estos movimientos de finalización son, digamos, una excepción a la regla de los impulsos, ¿no? Esto puede ser una onda C, pero tenemos que tener en cuenta esa salvedad de que el solapamiento entre ondas 2 y 4 no es frecuente en movimientos impulsivos, de hecho es una regla que no debería quebrarse en otras situaciones. Pero bueno, lo que estamos viendo acá es el apagado del precio de un
ETF inverso, es decir, acá lo que nosotros tenemos que ver es que en realidad lo que marca esto es el short, ¿no es cierto? Este es el desarrollo de las posiciones short. Si lo vemos en la imagen tradicional, digamos, lo que estamos viendo acá es la caída de este ETF, como les decía, que agrupa a las acciones relacionadas a los semiconductores, y lo que podemos ver en realidad es la misma figura, solamente que acá no vamos a tener ese solapamiento que veíamos en el inverso, por un detalle de cómo se construyen esos ETFs y que siempre van a tender más a bajar que que a subir, pero sí podemos ver acá algo que no deja de ser importante, que es la disminución progresiva de los movimientos bajistas, ¿no? En este caso, la disminución progresiva de las ondas de la tendencia en curso, ¿no? Así que acá podríamos tener también, si le vamos a poner una etiqueta, lo podemos etiquetar de esta manera, A, B y C, donde C es un impulso propiamente dicho, con sus ondas 1, 2, 3, 4 y 5, y posteriormente a esto podría darse una reversión. Claro, podría darse también que hubiese acá una onda de unión, una onda X, y luego una continuación bajista, pero un rebote en esta zona debería tener. ¿Qué pasa si miramos, por ejemplo, vamos a seguir con los inversos, el inverso del S&P? Vamos a ver esto un poquito más exagerado. Lo vamos a ver mejor en alguna compresión más baja. Y acá estamos viendo lo siguiente. Es exactamente la misma figura, solo que hay, o sea, no necesariamente se va a encontrar de la misma forma, puede haber alguna deformación según el activo, ¿no? A mi juicio, esto que tenemos acá es una exageración que, dicho sea de paso, es también bastante común en movimientos terminales. Lo normal hubiese sido que en esta zona, acá en los $23 aproximadamente, se hubiese dado el techo y la caída. Tenemos un quiebre que podría tranquilamente ser un falso quiebre y el precio volver por debajo de los $23 y volver a bajar. Una de las características de los movimientos terminales es que necesariamente tienen que ser retrocedidos al menos en un 60%. Vamos a ver, por ejemplo, a Z, que es el inverso del XLF, donde estamos viendo el mismo movimiento. Lo que me resulta más importante de ver es este movimiento que tenemos acá, este solapamiento que vemos con esta fase de la corrección, y luego, obviamente, bueno, ahí tenemos una salida que también parece estar exagerando un poco, pero si miramos un poco más de cerca, vemos también que hay un desgaste en esa suba. No me confiaría yo en una posición alcista en este activo, ¿no? O sea, me parece que esto tiende más a caer en breve. Fíjense cómo se va apagando. Lo mismo que estábamos viendo recién en más largo plazo, lo estamos viendo acá de muy corto plazo. Es muy probable que antes de que yo termine de comentarles todo esto, acá tengamos un movimiento bajista
en esta, en esta vista, ¿no? Una onda un poco larga, no sé si va a llegar hoy a meterse por debajo de los 25,90 que tenemos acá, pero es muy probable que dé una onda bajista. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Podemos ver, por ejemplo, ahí tenemos, ¿ves? Acá tenemos ya la ondita que comienza. Acá la línea nos filtra un poco el precio real, es posible que la vela nos marcó ahí una sola, no se ve una vela llena, digamos, pero el precio se va apagando, vuelve a solapar, es posible esto que vuelva a subir un poco antes de caer más, puede haber mucha volatilidad, pero lo importante es que va consumiendo bastante tiempo, a diferencia de estos movimientos previos donde era más rápido el movimiento alcista, ¿no? A partir de ahora comienza a consumir mucho tiempo, hay mucho más indecisión, y eso es lo que nos está diciendo que se está pensando mucho más el movimiento alcista en este caso, ¿no? O sea, esta gran indecisión que hay acá habla más en contra de la suba que a favor de la suba. Ahí tenemos la ondita cayendo, como les decía. Hoy podemos ver, vamos a ver cómo se ve el short del QQQ, que sería el ETF de las tecnológicas, ¿no? Acá tenemos, bueno, básicamente lo mismo, vamos a ver a una vista de 4 horas. Es básicamente lo mismo que les mostraba antes. Les decía que me parecía muy importante esta onda que tenemos acá. No me parece que esto sea una salida genuina alcista, creo que es exagerado el movimiento y debería eh, revertir. Es muy posible que venga primero hasta esta zona de la corrección, luego intente buscar un poco más al alza y desde allí caer. Lo vemos un poco más de cerca. Tenemos ahí lo mismo. Vamos a ver cómo está el... ¿Cuál estábamos? Quedó ahí, no avanzó mucho, pero bueno, la idea es esa. Después lo chequearemos más adelante y veremos si pasa. Pero bueno, básicamente lo que podemos ver acá es esto que les decía al principio. Veíamos primero el ejemplo con el par dólar real, después vimos el ejemplo con el ETF inverso de los semiconductores, luego lo vimos en el S&P y en el Nasdaq. Bueno, más o menos todo va eh, llevando a pensar lo mismo, y es que hay una zona eh, probable de resistencia en esta zona y que puede haber una reversión alcista en breve. Vamos a ver. Está por acá. Bueno, no vamos a quedarnos a esperar que se dé el movimiento, pero porque es probable que haya mucha volatilidad todavía acá, pero como les decía, toda esta intención del precio me hace pensar más en una posibilidad de reversión que de continuación en el mismo sentido.
a pesar de que pueda haber, acá es probable que en todo este movimiento se arme una figura de continuación y dé una pequeña ondita más allá, ¿no? Si esto consideramos que tenemos un primer movimiento acá, corrección hasta acá, segundo movimiento acá, corrección, es probable que tenga otro movimiento alcista, pero está consumiendo demasiado tiempo y el próximo movimiento alcista debería ser el último. Si es que lo llega a dar y si es que ese movimiento alcista que hablábamos no era ya ese que se dio ahí, ¿no? Entonces acá podría ser que directamente ya tengamos alguna, eh, digamos, que esto pueda llegar a bajar más. Vamos a ver un poquito Apple, por ver algunas de gran capitalización. No mira así, esto está muy feo. A mí lo que me da una idea bastante confiable acerca de la posibilidad de rebote es que la caída con respecto a la última onda alcista demanda más tiempo. Entonces, es probable que haya un rebote, a pesar de que después de ese rebote pueda venir una caída mayor, ¿no? Pero al menos un rebote acá tendría que haber. Vamos a mirar más de cerca. Está en zona de rebote. Y estaría más o menos en línea con esto que les estaba diciendo acerca del examen. Lo que podría pasar acá es que todavía tenga una caidita más. Si es que no fue esa muy cortita que tuvo ahí. Yo creería que no, que una caidita más tendría que tener para ir en línea con esta disminución progresiva de las ondas en sentido bajista, ¿no? De este último movimiento que tenemos acá. Es posible que se consolide acá en esta zona de los 153,90, 154, por ahí un poquitito más abajo, pero viene haciendo ahí un lindo movimiento. Vamos a ver Microsoft. Nada muy claro todavía por este lado. Y Amazon, bueno, lo que podríamos decir es que acá también es como que, a diferencia de esta primera onda, para recorrer más o menos la misma longitud en precio, es como que fue tardando un poquitito más. Podría haber ahí alguna intención de querer revertir, todavía no hay nada claro.
Fíjense cómo, miren este. Acá se venía anunciando, da un rebote y luego vuelve a bajar. Y ahora vuelve a hacer más o menos lo mismo. Es posible que le quede una ondita más a la baja, pero lo que tendríamos que mirar es esta señal, ¿no? Esto que viene marcando acá, esta demora, a medida que está bajando, va demorándose un poquito más. Esa pérdida de tiempo, esa indecisión que tenemos en esta zona, podría hablar de una intención de reversión al alza. Así que bueno, espero que les haya resultado útil. Vamos a ver cómo quedó esto, lo que estábamos viendo recién. Para cerrar, y bajó ahí un toquecito más, pero está renegando bastante. Pero bueno, creo que más o menos la idea que les quería comentar está, ahí bajó un poco más. Esperemos a lo mejor para el final de la rueda esto esté por debajo de esta línea y ya estaría como, digamos, anunciando con un poquito más de fuerza que este movimiento terminal que les quería mostrar es efectivamente eso y no otra cosa. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.